resolver dudas si es que las hay, si no también le pueden preguntar a la profesora Sandra, y posteriormente continuar con el tema en el que nos hayamos quedado, ya para terminarlo, y pasar a otro tema más. Pues bueno, entonces les voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a la presentación de legislación. Bueno, entonces vamos a empezar. Este tema es a veces un tanto tedioso, porque pues, es sobre normas y leyes, ¿no? Y no es un tema que sea muy fácil de digerir o que se pueda hacer muy ameno, pero bueno, esperemos que no sea tan pesado para ustedes y lo que se pueda ver de algo les sirva, porque es importante finalmente la legislación en nuestra profesión y además en el tema de fauna silvestre. Entonces vamos a empezar con el marco jurídico para el área de fauna silvestre en México. ¿Qué lo conforma? Uno es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros son las leyes, otros son las normas y finalmente los acuerdos y convenios. Bueno, tenemos entonces normas, leyes, acuerdos y convenios, y todo eso forman parte de la legislación en fauna silvestre. Y se las voy a ir describiendo poco a poco algunas de ellas, ¿ok? Entonces, primero entender que legislación o la palabra legislación viene de law, legalis o legalis, lex y legis. ¿Qué significa de ley, acuerdo a la ley o con la ley, legal, legítimo, apropiado? Y de lawyer, abogado, de hecho lawyer en inglés es abogado, asesor, consejero o defensor. Bueno, la protección del medio ambiente se origina a partir de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obviamente esta legislación en fauna silvestre me voy a basar en lo referente a nuestro país, México. Dice el ordenamiento de mayor jerarquía en nuestro sistema jurídico, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí en el artículo 4, en el capítulo 1, que se titula De los derechos humanos y sus garantías, habla de que se considera como fundamental de toda persona o que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Si bien no está directamente mencionando la palabra vida silvestre o fauna silvestre, ya saben que el medio ambiente tiene mucho que ver con la vida silvestre, flora y fauna, y que la flora y la fauna, pues de alguna manera, junto con el medio ambiente, están creando un equilibrio, ¿no? Ecológico. Entonces, bueno, en cuanto a instituciones, son muchas las participantes en materia medioambiental. Desde secretarías de Estado, que dependen del presidente, como la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con todos sus organismos y autoridades administrativas, hasta los tribunales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y aquellos otros pertenecientes al orden judicial, magistrados, jueces e incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos ellos en conjunto tienen que ver con la legislación y normatividad en nuestro país. ¿Qué instituciones regulan la legislación en fauna silvestre aquí en nuestro país? Pues la Profepa, ¿no? La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y además la PGR, la Procuraduría General de la República.
En el ámbito federal, ambas instituciones buscan propiciar que se cumpla la ley, la investigación y determinar responsabilidades jurídicas, saber por decir quién fue culpable, quién cometió un determinado delito ambiental, incluyendo en fauna silvestre, buscar la imposición de las obligaciones de o para reparar los daños ocasionados al ambiente al culpable, a quien los provoque, así como las sanciones que corresponden por incurrir en faltas administrativas y delitos en materia ambiental. Bueno, entonces la Profepa, ya saben, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es un órgano administrativo dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Y entre las funciones de la Profepa, dentro de las más importantes está la de recibir denuncias de la ciudadanía respecto a la violación de las leyes ambientales y la producción de daños al entorno o al ambiente. Aquí a su derecha ven un póster o una imagen con los pasos que se llevarían a cabo para denunciar una irregularidad, por decir, en cuestiones del medio ambiente o de daño a la flora y fauna silvestre de nuestro país. El primer paso es ingresar a la página web de la Profepa, www.profepa.gov de gobierno.mx. Dos, apretar ahí, digamos, en el sistema, o irse al botón o a la parte donde se menciona denuncia, luego verificar qué tipo de denuncia se va a realizar, si es, por ejemplo, sobre recursos naturales o es en cuestión de materia industrial, porque también la Profepa no nada más se refiere a flora y fauna, puede haber también contaminación por desechos industriales y que tenga o ponga cartas en el asunto. Se podrá consultar el marco normativo, eso es opcional. Se verifica qué requisito debe de cubrir la denuncia y finalmente apuntar el número de folio de esa denuncia. ¿Ok? Bueno, aquí un ejemplo, dice, colabora en la vigilancia y protección de las especies silvestres y su hábitat, o sus hábitats. Denuncia ante Profepa irregularidades ambientales. Tú puedes ser un guardián del medio ambiente y sus recursos naturales. Es decir, tú como ciudadano puedes contribuir a denunciar y de alguna manera estar ayudando a que se tomen cartas en el asunto respecto a este tipo de deterioro o irregularidades en materia de medio ambiente y vida silvestre. Que es el teléfono 01800-776-3372. Ya les dije a través de su página web www.profepa.gov.mx o escribir al correo denuncias@profepa.gov.mx. Bueno, entonces, bueno, la Profepa, entre otras de sus funciones o actividades, está la de visitas de inspección y verificación del cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente o vida silvestre, así como la imposición de sanciones, digamos, tipo castigos, como pueden ir desde multas, la clausura de algún lugar, decomisos, por ejemplo, decomiso de flora y fauna ilegal, e incluso, en el peor de los casos, el arresto, que puede ser del considerado culpable, que puede ir hasta por 36 horas. Aquí están viendo un inspector de Profepa, seguramente con varias aves de jaula o canoras o de ornato decomisadas y mantenidas en jaulas, ¿no? Bueno,
Una de las principales, la Profepa se considera una de las principales armas en nuestro país para combatir, sobre todo, el comercio ilegal de flora y fauna silvestres. Hace cumplir los reglamentos de aprovechamiento de flora y fauna silvestres y lo relacionado al comercio. ¿A través de qué? De permisos. Permisos, por ejemplo, para comercializar, para aprovechar, licencias y autorizaciones para movimientos transfronterizos, es decir, para permitir el traslado o el movimiento entre las fronteras, ¿no? Que puede ser entre estados de la República o de nuestro país con los países de Centroamérica o los de Norteamérica, bueno, hacia arriba, Estados Unidos, ¿no? Vigila puertos, aeropuertos y fronteras para restringir el comercio ilegal, nuevamente, como se los he mencionado, de especies de flora y fauna silvestres, tanto especies nacionales como extranjeras que pasan o circulan a través de México camino hacia otros países. Es decir, el tráfico de alguna especie que viniera de Centro y Sudamérica con dirección a Estados Unidos, Canadá o a otros países que tuviera que pasar por México, ahí también la Profepa interfiere en que si encuentra ese tipo de mercancía ilegal, independientemente de que no fuera para nuestro país, puede decomisarla y puede ocasionar, digamos, sanciones, ¿no? Hasta arrestos, como les decía. Aquí están viendo en esta foto varias especies de animales disecados, principalmente lo que más veo son básicamente cérvidos, ¿sí? Ciervos, aunque este que está aquí parece un felino, no sé, podría ser como un jaguarundi, no se ve muy bien. Y bueno, un ejemplo de lo tanto que llega a decomisar la Profepa, ¿no? Decomisan 15,000 tortugas mexicanas, y aquí es de nuestras especies mexicanas, empaquetadas con destino a China. Imagínense 15,000 tortugas. Aquí, bueno, hay unas cuantas en estas cajitas. Aquí hay, en esta caja, en estos compartimentos pequeños, hay al parecer 20 tortugas. Y ya saben que el tráfico de especies, el traficante, quien los traslada, ve de diversas formas cómo esconder mientras más ejemplares mejor, y obviamente en lugares o espacios muy reducidos con la idea de que sean menos detectables. Y eso obviamente pues también afecta a estos animales en que algunos de ellos van a morir por estrés, porque están hacinados, etcétera, ¿no? Bueno, y pasando a la otra institución, a la Procuraduría General de la República, la PGR, eh, integra el Ministerio Público de la Federación. Es un órgano de representación social encargado de recibir denuncias penales e investigar y perseguir conductas que se consideran delictivas. ¿Ok? Por eso ahí está, bueno, el Ministerio Público, ¿no? Y el logo de la PGR. Entonces, por FEPA y PGR, en el sistema de protección y justicia ambiental o medioambiental, tanto la Profepa como la PGR se comunican entre sí e interactúan constantemente con motivo de las conductas ilegales detectadas por inspectores y abogados del medio ambiente durante los procedimientos administrativos, lo que conduce a la presentación de denuncias ante el Ministerio Público. Probablemente si da tiempo, al final del semestre veremos o daré una eh, presentación sobre inspección y vigilancia, pero bueno, hay que entender que en la Profepa hay muchos trabajadores que son considerados inspectores, que son los que tienen que ir a estar viendo
Por ejemplo, en las diferentes instituciones donde se tienen animales, por ejemplo, o flora, checar que esa flora y esa fauna sea legal, de procedencia legal. Y si no, pues estas personas tienen que ir viendo, pues cómo van manejando esto respecto al castigo o al poner en regla a esa fauna y flora, ¿no? Y obviamente también abogados, licenciados en Derecho, que también colaboren con los inspectores para este tipo de denuncias. Aquí están viendo gente de la Profepa con un tucán de pecho amarillo que seguramente fue decomisado, ¿no? O está en una institución donde están viendo, checando que este animal tenga sus papeles en regla, ¿no? Si no, ya se verá cómo se va a proceder. Una de las opciones sería decomisarle el ejemplar. Asimismo, los funcionarios, los trabajadores de la Profepa elaboran estudios técnicos y dictámenes probatorios que estén basados en las diferentes ciencias que estudian el medio ambiente, cuando son requeridos por el Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público pueda solicitar a personal de la Profepa como para tener una mejor información de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto con el propósito o el objetivo de comprobar la comisión de delitos que atentan contra el entorno. Y aquí están viendo, por ejemplo, gente también de la Profepa que, bueno, llevan un delfín, y acá otra persona de la Profepa, y probablemente aquí alguien de la PGR, el Ministerio Público, que están ahí viendo eso hijo, no se alcanzó a ver bien qué fue lo que ahí como que decomisaron, no parece fauna, pero bueno, háganse de cuenta que esto podría ser cualquier especie de flora y fauna decomisada y tienen que contarla, etcétera, ¿no? Y bueno, avisar a sus superiores de esta situación. Y bueno, fíjese que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya también se menciona algo en referencia a los recursos naturales. Es en el artículo 27, en el tercer párrafo, y se titula Aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, es otro documento, podríamos decir, otra fuente bibliográfica donde podemos encontrar algo respecto a legalidad y normatividad en nuestro país. Y también en el Código Penal Federal. En el Código Penal Federal, en el artículo 420, que se titula Delitos ambientales contra la fauna silvestre, aquí sería un poquito más específico, habla de penas que van desde 1 hasta 9 años de prisión y el equivalente de 300 hasta 3,000 días de multa, o sea, de salario mínimo, de multa, y según delitos que se consideran tan graves como el capturar, dañar o matar especies silvestres como las tortugas marinas o los mamíferos marinos. Como pueden ver aquí, un león marino que quedó atrapado entre la malla de una red pesquera, y acá también en el caso de una tortuga marina, ¿no? Haya sido sin querer o adrede, pues esto está penado, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar de normas, ¿no? Normas oficiales mexicanas. Y bueno, las normas en general son reglas de conductas que nos imponen un determinado modo de obrar o de abstenernos. Nos van a decir de qué manera tenemos que actuar o en dado caso, de qué tenemos que privarnos o abstenernos, qué está prohibido, por ejemplo, ¿no? Una norma jurídica o ley está impuesta por el Estado y dictada por un legislador. Esta palabra viene del latín lex o legis. Es un precepto establecido por una autoridad competente que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, regulando la conducta social en miras al bien común. Sí, aquí tiene que esta norma imponerla o manejarla alguna autoridad que va a mandar a hacer algo
o a prohibir algo para bienestar de, digamos, de la sociedad, ¿no? Su incumplimiento, o sea, el incumplimiento, el no llevar a cabo una norma jurídica o ley, trae una sanción. Esa sanción, ya se los había mencionado en parte, puede ser una multa, puede ser una inhabilitación, es decir, que a lo mejor en algún determinado lugar les prohibieran seguir trabajando. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en algún zoológico o en algún circo, a lo mejor hasta en alguna clínica, les pudieran inhabilitar, quizás temporal, en el peor de los casos, tal vez permanentemente, el seguir trabajando ahí con algo que tuviera que ver con vida silvestre. Y en el peor de los casos, la prisión. ¿Sí? Acá. Y bueno, los instrumentos legales indican lo que podemos hacer. ¿A qué tenemos derecho o permiso? La temporalidad, de qué tiempo a qué tiempo podemos hacer eso. Por ejemplo, aquí me salgo un poquito del tema, pero cuando se habla de vedas en la pesca, pues hay periodos, o es más, también en cacería, que a lo mejor se diga de determinado tiempo está prohibido que pesques o que practiques la cacería, ¿no? ¿Qué tipo de persona puede llevar a cabo determinada actividad? Pues se me ocurre pensar el cazar o con Z, o el vender, por ejemplo, mascotas exóticas, criarlas, etcétera, ¿no? Y los requisitos que debe de cumplir y de qué manera lo tiene que realizar. Que ya saben que todo esto también representa papeleo, documentación, finalmente burocracia, ¿no? Y también indican las sanciones por no cumplir la normatividad. No cumple la normatividad, tarjeta roja, ¿a qué castigos te ves sometido, no? Bueno, en cuanto a las normas oficiales mexicanas, que se abrevian simplemente como en 3 letras, NOM, en mayúscula, son regulaciones técnicas cuya observancia es obligatoria. Es obligatorio, pues como respetarlas, ¿no? Estas normas contienen información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros a evaluar para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente. Estas normas finalmente se supone que están abogando o viendo porque no se ve afectada la población humana ni tampoco nuestra biodiversidad. Y aquí vamos a ver algunas de las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con fauna silvestre principalmente y con el temario de nuestra materia. La más importante, que ya se las he mencionado, lo vimos en categorías de riesgo, son la norma oficial mexicana, la 059 de la Semarnat 2010. Lo puse en grande, lo subrayé porque es la más importante. Y otras son la norma oficial mexicana, la 131 de la Semarnat 2010, la 135 de la Semarnat, la 126 de Semarnat, la 162, aquí para que se acuerden, esta es 126 y aquí nada más invierten estos, es 162. Esta otra que no es de la Semarnat, de la 033, ahorita la vemos, la SACSU, y finalmente la NMXAA 165 SCF. Y le voy a describir algunas, ¿no? Bueno, en general. Bueno, la norma oficial mexicana le digo que es como que la madre o la más importante de todas ellas. Identifica especies de vida silvestre, flora y fauna en riesgo en nuestro país, México. Y da o toma en cuenta las 4 categorías de riesgo que ya vimos en el tema de categorías de riesgo para esas especies mexicanas de flora y de fauna.
Las 4 categorías de riesgo, se las recuerdo, uno es sujetas a protección especial, que se abrevia como PR, son 1,183 especies que están en esta categoría. En las amenazadas, que se abrevia nada más con la A mayúscula, 912 especies mexicanas. En peligro de extinción, la P, 535 especies, y probablemente extinta del medio silvestre, E, de extinción, 48 especies. Ejemplo de las tantas, vimos algunas en el tema de categorías de riesgo, ejemplos, el jaguar y el ajolote y el quetzal. Bueno, y viendo las otras normas que les mencioné, la norma oficial mexicana, la 033 SAG-ZOO, de zoológico, bueno, de animal más que todo. Esta norma habla sobre métodos de sacrificio, por decir eutanasia, para animales domésticos y silvestres. En esta norma, no nada más se va a enfocar en animales silvestres, de hecho se podría decir que a lo mejor tiene más información sobre animales domésticos, pero aquí ven ejemplos, por ejemplo, en un conejo, un animal doméstico, o se puede considerar un exótico, desde el punto de vista biológico en nuestro país y desde el punto de vista veterinario, en unos puntos donde se podría practicar la eutanasia. En el caso, por ejemplo, de esta ave, la dislocación cervical del cuello manualmente. En el caso de algunas aves pequeñas como canarios o aves bueno, sí son o de ornato, digamos, llamadas del orden, principalmente paseriformes, por ejemplo, la inyección de algún fármaco directo al corazón, ¿no? Aquí, bueno, en este caso una avestruz, y aquí están marcando el punto donde se podría provocar la eutanasia, el sacrificio, por ejemplo, con la pistola de perno oculto, ¿no? Acá igual en una nutria o en un mustélido, animales del tipo como del hurón, acá en cocodrilos, acá en un león, aquí están dibujando un macho, aquí una hembra, aquí en el macho están dibujando la región donde corresponde al corazón, y en la hembra, acá igual a nivel cerebro, o acá en este venado, igual, en este punto, que si se fijan prácticamente casi todos coinciden con una región en el cráneo o en la cabeza que coincidiría con el cerebro para que fuera más inmediato pues el sacrificio o eutanasia, ¿no? La norma oficial 126 de la Semarnat habla sobre la colecta científica de material biológico en el país. Esto más que todo lo manejarían los investigadores científicos, si bien algún veterinario puede manejar esto, pero bueno, es más común en biólogos que a lo mejor tienen que pedir un permiso y claro, pueden ir acompañados de un médico veterinario en estudios de campo para, por ejemplo, colectar animales o muestras para investigación. Ya sea que ahí mismo en el campo toman muestras o que, o a veces inclusive llegan a extraer fauna silvestre para llevarla a un laboratorio a hacer investigación. Por ejemplo, en la FES Iztacala, uno de los biólogos hizo un trabajo de tesis con unas lagartijas, que el género es Celoporus, y iba a una determinada área natural a traerse, con permiso, obvio, unos cuantos ejemplares de vida silvestre, se los llevaba a un laboratorio de la FES Iztacala y ahí hacía algunos estudios sobre reproducción. De hecho, uno de los médicos veterinarios de la FES Cuautitlán se tituló de esa manera, con ese biólogo y con ese tipo de estudios. Y bueno, acá no se alcanza a ver, está muy camuflada. Aquí está su servidor y por aquí hay una iguana igual negra. No sé si luego haciendo más grande la imagen pudiera encontrar, según yo estaba por aquí, capaz que está acá, ¿no? Pero bueno, esto lo pongo como referencia que esto es en vida silvestre, ¿no?
En cuanto a la norma oficial mexicana, la 131 de la Semarnat, esta trata sobre lineamientos sobre la observación de ballenas. Por ejemplo, allá en Baja California, la observación de ballenas grises, la Scriptus robustus. Entonces, estas personas, pues, se supone que tuvieron un permiso y van con guías que tienen el permiso para poder acercarse a estos mamíferos marinos. La norma oficial mexicana 135 trata sobre captura, transporte y exhibición de mamíferos marinos. Aquí básicamente sería más como referente a leones marinos y a delfines. Aquí están, si ven, aquí capturaron un león marino, aquí tiene un dardo, y bueno, aquí está una malla o red, y acá hay unos delfines ya en cautiverio, en una piscina. Aquí ya se tuvo que haber eh, como que haber recibido autorización y seguir los lineamientos de esta norma para poder capturar, trasladar y exhibir mamíferos marinos. Que eso, bueno, aquí también puede incluir cuando en sus tiempos se utilizó, bueno, teníamos a Keiko aquí en México, la orca asesina, si les llaman, o en el caso de los manatís que tenían, no sé si todavía tengan, en el acuario de Veracruz. Y la norma oficial mexicana 162 trata sobre el aprovechamiento no extractivo. Esto sería como un valor de no uso de tortugas marinas. Aprovecharlas en un sentido puede ser como ecoturístico, de atracción como estética, pero sin alterarlas, ¿no? Dejar ahí que estén naturalmente en su sitio de anidación y pues preferentemente sin interrumpirlas, ¿no? En cuanto a la NMX AA, que no tiene nada que ver con Alcohólicos Anónimos, 165 SCFI, no es obligatoria, no es tan estricta o mandatoria, si se puede decir, como las otras normas oficiales mexicanas de la Semarnat, y esta norma establece requisitos para certificación con respecto al bienestar animal, a la conservación, investigación, educación y seguridad en los zoológicos. Básicamente está enfocada a zoológicos y es como un tanto como voluntaria el zoológico que quiera llevar a cabo o seguir los lineamientos de esta norma. Aquí están viendo, bueno, unas leonas, acá una avestruz hembra y acá una hipopótamo. Un hipopótamo, pero bueno. Un hipopótamus amphibius. Los tres en cautiverio. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan dudas de lo de legislación. Si tienen dudas, ya sea que si todavía no llego a anexarme a la clase, bueno, pueden anotar sus dudas y en cuanto nos veamos, pues me las manifiestan. O también la profesora Sandra puede ayudarles a decir, bueno, a contestar algunas dudas. La cosa es que quede un poquito entendible, lo más entendible posible este tema. Que les digo que es un tanto pesado, puede ser monótono, pero es muy importante, ¿no? Que conozcamos por lo menos lo básico de normatividad y legislación en nuestra carrera y para este caso en fauna silvestre. Y bueno, vamos a hablar entonces ahorita de leyes. Y aquí tenemos varias leyes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se abrevia como LGEPA, ¿sí? LGEEPA. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. No hay pierde con que ver la abreviatura y que
se acuerden qué significa. Tenemos también la Ley General de Vida Silvestre, de lo cual hay hasta un tipo librito con todos sus artículos. Y bueno, eso ya no se usa mucho, está la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pero bueno, se los comento así en breve. Y bueno, hablando de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Está estructurada por 6 títulos, con 25 capítulos y 9 secciones, 194 artículos y 4 artículos transitorios. O sea, no es un folleto, son leyes, pues ahora sí que son documentos chonchos, ¿no? Gruesos, con mucha información. Y esta ley se estructura en 4 conceptos básicos. Uno es la política ecológica, otro es el manejo de recursos naturales, otro, protección al ambiente y participación social. Aquí a su derecha están viendo un libro grueso, es casi como de bolsillo, pero de muchísimas páginas, se llama Agenda Ecológica Federal, y ahí no nada más viene la LEGEPA, vienen otras leyes y artículos, pero bueno, esto es como un compendio o un compilado de diferentes leyes que nos interesan. Entonces, la LEGEPA, sus disposiciones tienen por objeto propiciar, 1, el desarrollo sustentable. Recuerden que ese desarrollo sustentable o razonable que permita a las próximas generaciones o las generaciones futuras seguir teniendo y aprovechando los recursos naturales. Establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado, ¿sí? Finalmente, esto tiene que ver con que en un ambiente saludable, que no esté el ambiente contaminado, etcétera, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, ríos, el aire, etcétera. Buscar la preservación, la restauración o la reparación y mejoramiento del ambiente. Y aquí lo puse un poco más grande y subrayado, la protección de la biodiversidad, porque está involucrando a nuestra fauna silvestre. Así como también el establecimiento y administración de las ANP. Recuerden que las ANP aquí en México son las áreas naturales protegidas. Y entre otras cosas, control de la contaminación. Entonces pueden ver cómo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente abarca o tiene varios puntos para, digamos, como que por diferentes vías procurar que haya un ambiente equilibrado, ¿no? Y sustentable. También, ¿qué regula la LEGEPA? Bueno, aprovechamiento, preservación, restauración del suelo, del agua y los demás recursos naturales. Entonces vean que no es exclusivo de la fauna silvestre. Y de tal manera que estos recursos, bueno, sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. Aquí sería una cosa de que se estuviera trabajando o manteniendo esto en equilibrio con aprovechamiento por parte del humano, pero sin deteriorar los ecosistemas. Luego, la Ley General de Vida Silvestre, que le digo que así se abrevia, tiene como objetivo establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, relacionada o relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat. En el territorio mexicano, en nuestro país, y en las zonas donde la nación ejerce su jurisdicción. Podría pensar aquí como en islas aledañas a nuestro país, ¿no? Bueno, el aprovechamiento sustentable de especies, o sea, también la Ley General de Vida Silvestre,
involucra el aprovechamiento sustentable, nuevamente, de especies cuyo medio de vida total sea el agua. Para este rubro, o en este caso, queda excluido la aplicación de esta ley y quedará sujeto a las leyes de pesca. Es decir, habrá en algunos casos, como en la pesca, que la ley general de vida silvestre no involucre a la pesca, para eso habrá otras leyes. Sin embargo, habrá especies en las que, acuáticas, por ejemplo, marinas, como la vaquita marina o las tortugas marinas, en los que sí se mete esta ley con esas especies marinas, que finalmente son especies o poblaciones en riesgo. Y bueno, finalmente los acuerdos y convenios. Están el acuerdo del protocolo de varamiento de mamíferos marinos, que ya lo han de saber. Un varamiento es cuando algunos mamíferos marinos salen del mar y se quedan como estancados sobre la playa, digamos. Ahí hay varias teorías, algunos mencionan que los animales podrían haber tenido un problema del equilibrio de la orientación y a lo mejor como perder el rumbo e ir a dar a tierra firme. Otros podría ser que hay algunos que dicen que a lo mejor podría haber adentro una amenaza y que entonces estos animales huyen de esa amenaza y pues huyen en dirección hacia tierra firme, ¿no? Pero bueno, por la razón que fuera el varamiento, contaminación, lo que quieran, bueno, a eso se refiere, a esos mamíferos que se encuentran como estancados fuera del agua, en tierra firme, en las playas. Hay otro acuerdo que es sobre el programa para la conservación de los delfines. Luego hay un convenio que es sobre la diversidad biológica, se abrevia así, CDB, que nada tiene que ver con el compuesto de la cannabis. Y otra convención que es para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países, ya no nada más de México, sino de América. Luego la Convención sobre los humedales de importancia internacional y la Convención Interamericana para la protección y la conservación de las tortugas marinas específicamente. Y se los voy a mencionar, ¿no? Vamos a entrar un poco en ellas. Entonces, bueno, acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. Así se abrevia, acuerdo del Programa Internacional de la Conservación de los Delfines, el APICD. Las partes, acuérdense que les había comentado que la COP, la Conferencia de las Partes, se refiere a países que están involucrados en la conservación de la vida silvestre, y entonces las partes o países involucrados se obligan a eliminar la mortalidad de delfines en la pesquería del atún, ya que ustedes han de saber que por pescar atún, a veces accidentalmente se llevan entre las patas, que en este caso sería entre las redes, se llevan a los delfines, ¿no? Y bueno, por usar redes de cerco en el Océano Pacífico Oriental. Y pues se sugieren como métodos ambientalmente correctos o adecuados para capturar atunes de aleta amarilla y que no involucre la pesca accidental de delfines, ¿no? Este acuerdo tiene 32 artículos y 10 anexos. México lo firmó el 21 de mayo de 1988 y hubo una ratificación en el 15 de febrero de 1999, o se ratificó más bien el 15 de febrero de 1999, es decir, ahí lo añadieron a México en este acuerdo. Aquí están viendo atrás de mí un sonriente delfín, nariz de botella. Y acá están viendo
Aquí está la pesca de atún, que les digo que por este tipo de pesca accidentalmente pueden afectar a los delfines. Tenemos el acuerdo del protocolo de varamiento de mamíferos marinos. Aquí es en general cualquier mamífero marino en nuestro país. Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, publicó el 17 de junio del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, abreviado DOF, este acuerdo, mediante el que se expide el protocolo de atención, ayuda, digamos, y acción para los varamientos de mamíferos marinos. Aquí están viendo una camioneta de la Profepa, son fotos de nuestro país, y aquí están viendo una ballena fuera del agua. Y aquí imagínense, mientras más grande es el mamífero marino varado, mientras más grande es y mientras más cantidad de mamíferos varados haya, pues va a ser más difícil poderlos regresar al mar o salvarlos. El acuerdo del protocolo de variamiento de mamíferos marinos, bueno, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 60 bis de la LGDS, Ley General de Vida Silvestre, y 90 bis de su reglamento, mandan que todo varamiento debe ser atendido conforme a un protocolo ya establecido. Este sienta las bases y procedimientos para la atención de los varamientos de mamíferos marinos en zonas costeras de nuestro país y la conservación de sus poblaciones, evitando afectación de los ecosistemas, evitando daño en cuanto a sanidad animal y salud pública. Es decir, en ese protocolo a seguir respecto al varamiento de mamíferos marinos, lo que se trata de hacer de la manera como que más saludable o más amigable con el ambiente, y de que tanto humanos como animales, ya sea si se puede regresar un animal al medio marino o animales que estén por ahí, digamos, de visitantes, no se ven afectados, ¿no? Pensando, por ejemplo, ya algunos de estos animales que ya hubieran muerto y que se empiezan a descomponer, pues también habría que ver de qué manera eliminar esos cadáveres de esos hábitats para evitar contaminación, aparte de la peste, ¿no? Pues el documento indica que en cada evento se levante un registro, se busquen las posibles causas del acontecimiento, qué fue lo que provocó que esos animales entraran en varamiento y se dé atención oportuna al mismo. Mientras más pronto se actúe, más posibilidades de que el mamífero marino sobreviva, regrese al mar y continúe con su camino, ¿no? Su trayecto. Además, determina los procedimientos a seguir para atender varamiento de mamíferos marinos, muertos y vivos. Obviamente, le digo, en los vivos hay la esperanza de que se puedan regresar al medio marino y prosperen. Y en los muertos, pues tener que ver cómo se va a proceder con ellos para no dejar ahí la fuente contaminante y putrefacta, digamos, y además de que visualmente será desagradable y olfativamente, pues peor, ¿no? En caso de los últimos, en los animales vivos, después de ser valorados, se considera su liberación siempre y cuando presenten un buen estado de salud y la rehabilitación de los mamíferos que lo requieran como medida para reintegrarlos o devolverlos a su hábitat natural, hasta casos en los que se requiera la eutanasia para liberarlos de sufrimiento cuando la rehabilitación no sea viable. Bueno, el acuerdo del protocolo de varamiento de mamíferos marinos. Aquí ven ejemplos, protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos. Aquí es una ballena. Acá abajo dice, Profepa es la responsable de coordinar la atención a los eventos de contingencia
que involucren mamíferos marinos, incorporando a los distintos sectores, al público, a la gente, por ejemplo, a los visitantes, a los bañistas, si lo quieren ver así, al sector privado y social que se involucre en la atención del varamiento. O sea, aquí pueden participar tanto gente, principalmente de la Profepa, pues es gente de la Semarnat, como público en general, ¿no? Que a lo mejor son los que dan el pitazo o el aviso que hay algún mamífero marino varado, ¿no? Y bueno, en el protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos, si después de la valoración por parte de los especialistas, los ejemplares varados se encuentran en un buen estado de salud, entonces se consideran aptos o buenos para la liberación, para regresar al medio acuático, como este león marino. Otras fotos aquí de este protocolo, este acuerdo. Si después de la valoración por parte de los especialistas el ejemplar requiere mayores cuidados, es decir, ya no es así como que se va a liberar, sino que tiene a lo mejor ciertas lesiones o algún daño que amerite que se deba de rehabilitar, pues se procurará su rehabilitación como una medida para posteriormente reintegrarlos al hábitat natural. Y en el caso de animales que pues murieron o que se les ha tenido que practicar la eutanasia para quitar el sufrimiento, aquí, bueno, será otro procedimiento, ¿no? Una es el enterramiento o la sepultura, ahí mismo en la playa o en una zona cercana de los mamíferos muertos, ¿no? Y cuidando que no se llegue al nivel freático, es decir, que no vaya a ser tan profundo el entierro. Aquí están viendo una parte en la que con este tipo de vehículo o maquinaria se está ya haciendo el hueco donde se va a depositar el cadáver de un mamífero marino. Y además, si se puede, si no es en el mismo lugar donde se murió, si es que es una zona de mucha afluencia de personas, se tendría que buscar un área un poco más alejada de donde circula la gente. Bueno, pues para que a lo mejor no vayan a desenterrar el cadáver, ya más lo que les comentaba del el olor, ¿no? En un principio, ¿no? Sí, aquí están recomendando valorar la posibilidad de abrir el tórax del mamífero y también el abdomen a fin de facilitar que se hunda. El sitio donde será hundido debe estar lejos de la costa para evitar que las corrientes o vientos regresen, o sea, que la marea regrese el mamífero marino muerto a la costa o a tierra firme, ¿no? Respecto al CBD, al Convenio sobre la Diversidad Biológica, es el primer tratado multilateral, es decir, por parte de varios, bueno, varios países, que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial. Actualmente su sede está en Canadá. Demuestra la preocupación ante su deterioro y reconoce su importancia para la viabilidad de la vida en la Tierra y el bienestar humano. Acordamos que se debe conservar y utilizar de manera sostenible a la diversidad biológica en beneficio de las generaciones tanto presentes, actuales, como las futuras. Uno de los principales documentos elaborados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocido como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, en 1992. Es decir, ahí se elaboró esta Convención sobre la Diversidad Biológica.
pero un año después entró en vigor, en 1993. Aquí pueden ver ese de Río de Janeiro, acá también Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo. Más de 180 países firmaron ese acuerdo, actualmente son 196 países, cuyo objetivo era la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación o reparto justo y equitativo de los beneficios obtenidos con la utilización de los recursos genéticos. El órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica es la Conferencia de las Partes, la COP, autoridad suprema que se reúne cada 2 años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo, ¿no? Tienen que ver cada 2 años cómo va avanzando, qué es prioritario hacer, a qué le dan más importancia, e ir adoptando planes de trabajo, cómo se va a ir desarrollando, ¿no? En cuanto a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, esa convención se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de mayo de 1942. Y aquí pongo 2 fotos de lo que se considera una belleza escénica, paisajes o vistas muy bonitas, naturales. Fue creada por los gobiernos americanos para proteger y conservar en su medio ambiente natural ejemplares de todas las especies y géneros, tanto de flora como de fauna, indígenas, es decir, como nativas, incluyendo las aves migratorias que permanecen un tiempo en nuestro país y que sean en número suficiente y en regiones lo bastante vastas, en diferentes áreas, para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre, ¿no? Así como proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, que es lo que se refiere aquí las bellezas escénicas o escenarios muy hermosos, ¿no? Que involucra también formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas, ¿no? Se puede a lo mejor hasta hablar como lugares prístinos, como un poco alterados, y les digo, naturalmente muy bellos. Este convenio, esta convención, posee 12 artículos. Tenemos aquí la otra, la CIT, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. CIT, ¿sí? De Convención, Conservación Interamericana, de Tortugas Marinas. México firmó la convención en diciembre de 1998, o sea, hace más como de 24 años, más o menos. La convención entró en vigor en mayo de 2001. Y bueno, aquí está también una tortuga marina golfina. Y acá, pues, nuestras tortugas marinas de Latinoamérica. Ejemplo aquí, la más grande de todas, ya lo veremos en el tema de reptiles, la tortuga laúd, la más grande y pesada de todas ellas. Entonces, bueno, Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. Es un tratado intergubernamental entre gobiernos que provee el marco legal para que los países del continente americano tomen acciones en favor de estas especies marinas. ¿A través de qué? De la implementación de medidas concertadas, la coordinación de acciones multilaterales
entre los diferentes países de conservación y protección, y de velar por la implementación de una agenda regional, se puede decir como una agenda que lleve a cabo cada país, que conduzca a la recuperación de estas especies de reptiles marinos. Tiene por objeto promover la protección, la conservación y la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas. Aquí están viendo, bueno, una tortuga marina en vida silvestre. Probablemente la sacaron para ponerle algún sistema de identificación, podría ser algún tipo como de banda metálica, no más seguro, a lo mejor pues también el uso de microchip. Hay veces que se les llegan a poner también como rastreadores, se les pegan a la concha algunas estructuras ahí para ir siguiendo, monitoreando el movimiento, desplazamiento de las tortugas marinas, ¿no? Y ver que por muy lejos se han alejado, siguen vivas, ¿no? Y bueno, eso de recuperar las poblaciones, porque ustedes han de saber, no sé si ya se los comenté, que muchas tortugas marinas están amenazadas, bueno, todas están amenazadas por múltiples factores. Acuérdense que uno es el hurto de los huevos en los sitios de anidación, la gente que se roba esos huevos, la gente que captura estas tortugas para comer su carne. Hay gente que creo que hasta cree que la sangre de las tortugas tiene algún efecto como afrodisíaco o poderoso, se alimentan de su sangre, o que usan sus conchas para ornamentación, además de la contaminación del medio ambiente. Ya a lo mejor después podemos hablar o escucharán de una enfermedad que se llama papilomavirus, bueno, papilomatosis, provocada, entre otros, puede ser por virus, papilomavirus, a veces también les echan la culpa a unos herpes virus, y que esos han provocado lesiones patológicas en la piel en varias tortugas. Bueno, entonces en la CID se constituye un esquema multilateral aquí. Multilateral se refiere que entre todos estos países involucrados de cooperación para proteger a sus tortugas marinas. A fin de cuentas, son animales migratorios y además de proteger la especie como tal, pudiera ser que hasta algunos individuos de nuestro país estuvieran viajando a otros países y viceversa, ¿no? Y bueno, se plantea como alternativa también sanciones comerciales, ¿no? La convención entró en vigor en mayo de 2001, o sea, hace 21 años, por ejemplo, 21 años, y cuenta en febrero de 2010 con 13 partes contratantes: Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Países Bajos, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Y aquí ven gente, pues, trabajando con tortugas, diferentes tortugas marinas, en diferentes sitios, ¿no? Bueno, México propuso a la región la negociación y suscripción de este instrumento a fin de contar con un mecanismo de carácter multilateral para proteger a las tortugas marinas y así evitar la aplicación de sanciones comerciales de un solo lado a la pesquería del camarón, es decir, que por pescar al camarón están también haciéndole daño a las tortugas. Y bueno, involucra el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas, se llaman DETS, dispositivos excluidores de tortugas marinas con dicha pesquería. Es decir, que no sean afectadas por la pesca del camarón. Ahora bien, ¿qué instrumentos internacionales de los cuales México es firmante o firmó participan en todo esto y que México está obligado a acatarlos? Ya lo habíamos visto en el tema de
categorías de riesgo que, aparte de la Semarnat, también el CITES y la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, tienen que ver con, bueno, también involucran nuestras especies silvestres, y México tiene que también considerar en cada uno de estos rubros cómo está catalogada o categorizada nuestra flora y fauna. Bueno, aquí hay unas referencias bibliográficas y pues fue así medio rapidita la plática, quizás también para no hacer tan pesada el tema de normatividad, legislación y todo eso. Pero bueno, no se tengan dudas. Si tienen dudas, ya sea que mi compañera Sandra a lo mejor pueda resolver algunas, si no es que todas, y en cuanto yo me incorporara a la clase también pudiera resolverles dudas. Y si no, bueno, si no hubiera dudas, pues qué bien, ¿no? Pero si hay dudas, pues, se las tratamos de resolver, y si ni nosotros tenemos la respuesta, pues se las investigamos. Pues bueno, por mi parte, por ahorita, en cuanto a este tema es todo, y les agradezco su atención. Que estén muy bien. ¡Nos estamos viendo! ¡Saludos, amigos! ¡Sí, saludos!